Cuando se apunta a un buque de guerra estadounidense, la fuerza atacante debe asegurarse de no cometer ni el más mínimo error porque no hay una segunda oportunidad para corregir un fallo. A las 2 de la madrugada, hora local, un avanzado misil balístico antibuques rugió hacia el cielo, desde un lanzador móvil en Jodeida, Yemen. Viajando a Mach 10, lo que equivale a unos 12.224 km por hora, estaba programado para impactar el destructor USS Laboon, ubicado a 120 km de distancia en el Golfo de Adén, en tan solo 36 segundos. Mientras el misil ascendía, su sistema de guía por GPS se fijó en coordenadas preprogramadas, proporcionadas por un barco iraní en el Mar Rojo, que apoyaba a las fuerzas hutíes. Los combatientes hutíes, escondidos en un búnker fortificado, a 3 kilómetros del lugar de lanzamiento, monitoreaban datos de telemetría a través de los sistemas de comunicación encriptados de Irán. Mientras celebraban la posibilidad de lograr un impacto histórico en un destructor estadounidense, los hutíes no sabían que el sistema de navegación inercial del misil, debido a un error de calibración, se había desviado medio grado desde el momento del lanzamiento. Aunque al principio este error era imperceptible, se acumuló durante la trayectoria parabólica del misil, resultando en una desviación de 16 kilómetros al acercarse a su objetivo. El misil, un Khalid Fars iraní, adaptado por los hutíes para uso antibuques, medía 9 metros de largo, pesaba 3.500 kilos y llevaba una ojiva explosiva de 650 kilos. Con un alcance máximo de 300 kilómetros, los hutíes debían posicionar sus lanzadores peligrosamente cerca de la costa. Aunque esta configuración facilitaba ataques contra objetivos estadounidenses, también exponía los lanzadores a la detección y al fuego de represalia de sensores y contraataques. Los hutíes aceptaron este riesgo confiando en el error circular probable del misil, de 150 metros, suficiente para acertar a un objetivo grande como el USS Laboon, de 155 metros de largo y 20 metros de ancho, si permanecía estacionario o se movía lentamente. Si el barco superaba los 10 km por hora, la guía GPS del misil no podía ajustarse a un objetivo en movimiento rápido, haciendo improbable un impacto. Desafortunadamente para el USS Laboon, el misil golpeó, en el peor momento posible. A pesar de estar equipado con 4 motores de turbina de gas General Electric LM25000 que permiten velocidades superiores a 55 km por hora, destructores como el USS Laboon enfrentan grandes desafíos de consumo de combustible y mantenimiento. Con una capacidad de combustible de 1.700.000 litros, el barco quema 24.500 litros por hora a máxima potencia, lo que significa que no puede mantener la velocidad máxima sin agotar rápidamente sus reservas de combustible. Además, el funcionamiento continuo del motor requiere mantenimiento, cada 1.500 horas. Para conservar combustible y realizar el mantenimiento obligatorio, barcos como el USS Laboon a menudo cambian al modo de eje único, usando un solo motor para impulsar un solo eje de hélice, manteniendo velocidades de 5 a 6 km por hora, para navegación y eficiencia de combustible, mientras otros motores están fuera de servicio para mantenimiento. Durante este periodo, la velocidad y maniobrabilidad del barco están severamente limitadas, y fue en este momento crítico cuando los hutíes lanzaron su ataque. A bordo del USS Laboon, el barco avanzaba a 5.4 km por hora, prácticamente inmóvil, en relación con las corrientes del Golfo de Adén. La calma de la madrugada se rompió cuando el sistema de combate Aegis detectó una señal a 120 kilómetros de distancia. A pesar de la interferencia inicial por el mal tiempo y el ángulo bajo de aproximación del misil, la tripulación confirmó, a través de datos de un avión E-2D Hawkeye, que la señal era un misil hostil de alta velocidad dirigiéndose directamente hacia ellos. El desafío era interceptar un objetivo detectado solo en su fase terminal, pero el USS Laboon contaba con el apoyo de un avión de reconocimiento. Ese avión, un E-2D Hawkeye, patrullaba el Mar Rojo a 8.200 metros de altura. Segundos después del lanzamiento del misil, su enorme domo de radar, ANNPY-9, detectó la amenaza, identificándola como un misil, basándose en su trayectoria, velocidad y patrón de vuelo.
Escaneando a 6 rotaciones por minuto, podía monitorear decenas de miles de kilómetros cuadrados y proporcionar datos de posición actualizados cada 10 segundos. La tripulación del Hawkeye transmitió de inmediato los datos de la trayectoria del misil a través del sistema Link 16 al USS Laboon. Mediante la capacidad de compromiso cooperativo, el Hawkeye actualizaba continuamente la posición del misil, permitiendo al USS Laboon desarrollar una solución de control de fuego, incluso antes de que su radar a bordo se fijara en el objetivo. Con los datos de trayectoria en mano, la tripulación tenía solo 36 segundos para responder. Cuando el misil Houthi alcanzó su apogeo, a 30 kilómetros de altitud, se volteó y comenzó su picada terminal. Esta táctica aprovechaba un ángulo de aproximación pronunciado para explotar los puntos ciegos de los radares de los barcos, que normalmente escanean horizontalmente para detectar objetos en la superficie. Sin embargo, el radar SPY-1D, que defendía al USS Laboon, era un sistema de matriz en fase multifuncional, capaz de escanear en ángulos altos y bajos, detectando fácilmente el misil mientras descendía. La tripulación pronto se dio cuenta de que la suerte estaba de su lado, ya que el error inicial de medio grado, equivalente a 9 metros por kilómetro recorrido, se había acumulado en una desviación de 16 kilómetros para cuando el misil se acercó al Golfo de Adén. Sin saber esto, la guía GPS del misil no podía actualizar la posición del objetivo en tiempo real. Al voltearse, sus acelerómetros detectaron el descenso y activaron un buscador infrarrojo para la fase terminal, buscando las coordenadas GPS proporcionadas por los hutíes. Ni el misil ni los hutíes sabían que el USS Laboon ya no estaba en su última posición reportada. Segundos después de la alerta de misil entrante, el oficial al mando en el puente del USS Laboon ordenó un arranque de emergencia de los motores. El sistema de control automatizado omitió las verificaciones previas al arranque, permitiendo al barco acelerar de 5.4 km por hora a más de 55 km por hora en 90 segundos. Mientras el barco avanzaba, el USS Laboon viró a babor para optimizar la cobertura de su radar Mark 99. El radar iluminador Mark 99 proporcionaba una guía precisa para los misiles SM-2 en su fase terminal. Afortunadamente, la gran desviación del misil Houthi permitió a la tripulación determinar, en segundos, que pasaría inofensivamente sin alcanzar el barco. 36 segundos después del lanzamiento, el misil cayó al mar, a 20 kilómetros del USS Laboon, creando un inofensivo penacho de agua en el horizonte. Ahora le tocaba al Laboon acelerar y planear un contraataque. Primero, necesitaban localizar el sitio de lanzamiento, una tarea sencilla para el ejército estadounidense. El E-2D Hawkeye, aún circulando en el cielo, cambió al modo de adquisición de objetivos. Sin aviones de alerta temprana ni satélites, los hutíes dependían de transmisiones de video de vehículos aéreos no tripulados, UAVs, para la orientación más allá del horizonte y la evaluación de daños en combate. Habiendo identificado la dirección general del lanzamiento del misil, el Hawkeye enfocó su radar para escanear esa área de Yemen. Sin vuelos comerciales o privados en el espacio aéreo yemení, cualquier objeto aéreo no militar era probablemente un UAV Houthi. Pronto, el Hawkeye detectó 4 UAVs hutíes volando en formación a 550 kilómetros de distancia, desplegados como observadores avanzados para el ataque con misiles. En lugar de capturar imágenes dramáticas, los hutíes enfrentaron un rápido contraataque estadounidense. Antes de atacar, los estadounidenses necesitaban un paso más de verificación, utilizando el satélite KH-11 con su lente óptica de resolución de 10 centímetros. Orbitando a 500 kilómetros sobre la Tierra, el KH-11 podía distinguir objetivos tan pequeños como de 10 a 25 centímetros a esa distancia. Usando imágenes ópticas e infrarrojas, convirtió las coordenadas generales del sitio de lanzamiento del Hawkeye en coordenadas precisas en 30 minutos. Con las coordenadas confirmadas, la fuerza de ataque se desplegó.
A las 3 de la madrugada, hora local, 2 aviones FA-18 Super Hornet rugieron desde la cubierta de vuelo del USS Eisenhower, seguidos por otros 2, estableciendo contacto con el Hawkeye, en órbita tras partir. Al darse cuenta de su error, los hutíes comenzaron a mover el lanzador móvil a un refugio civil para evadir la detección. Mientras los F-18 se acercaban a Yemen, el Hawkeye reportó actividad de radar en curso desde un sistema 1S-91 Straight Flush a lo largo de la costa. La situación se complicó cuando los sistemas de advertencia de radar ALR-67 de los F-18 se activaron. Posicionados alrededor de la nariz, la cola y los estabilizadores de las alas de los F-18, estas antenas proporcionaban detección de radar de 360 grados, alertando a los pilotos sobre la dirección del radar enemigo. Analizando la fuerza de la señal, los pilotos estimaron que el radar hutí estaba a 60 kilómetros. El sistema identificó la frecuencia del 1S-91 Straight Flush escondido entre 2 edificios de apartamentos. A pesar de que el sistema tenía una biblioteca de miles de frecuencias de radar para identificación instantánea, las reglas de enfrentamiento requerían confirmación visual antes de atacar, lo que llevó al uso de otro sistema. Montado bajo el fuselaje, el pod de infrarrojo avanzado de apuntado frontal, ATF-LIR, proporcionaba identificación visual de objetivos, con una resolución de 1,20 m a hasta 90 kilómetros. Esta precisión permitió a los pilotos distinguir objetivos militares legítimos de estructuras civiles en el área densamente poblada. Con la confirmación visual completa, los F-18 comenzaron su ataque. A 48 kilómetros del objetivo, el avión líder asignó blancos. El primero golpearía el lanzador. El segundo, el radar del lanzador. El tercero, un búnker de mando, a 3 kilómetros de distancia. Y el cuarto serviría como respaldo, o destruiría el sitio de aterrizaje de los UAVs hutíes si no había fallos. Aunque el plan sonaba sencillo, surgió un desafío significativo. El lanzador hutí estaba incrustado en un área residencial, con los hutíes habiendo reutilizado un refugio civil como estación de lanzamiento de misiles, moviendo armas dentro y fuera bajo 2 metros de concreto reforzado. Los F-18 llevaban 4 bombas GBU-31 Yadam de 900 kilos, cada una equipada con una ojiva antibúnker BLU-109, con cada F-18 llevando 2, lo que las hacía ideales para el objetivo. A diferencia de las bombas estándar, con carcasas metálicas delgadas, estas tenían carcasas de acero endurecido de 2,5 centímetros de grosor, transformándolas en penetradores de precisión. Capaces de perforar 2,5 metros de concreto, una sola bomba podía romper la capa protectora del lanzador. La BLU-109 llevaba 243 kilos de explosivo H6, generando más de 700% de la presión tolerable por humanos, en espacios confinados. Su fusible de retardo programable, ajustado a 70 milisegundos por la tripulación del USS Eisenhower antes del despegue, permitía la penetración a través del techo del búnker, sin enterrarse en el suelo. A las 3:45, la primera GBU-31 impactó el búnker del lanzador de misiles, con precisión milimétrica, penetrando 2 metros de concreto reforzado, antes de detonar. La explosión de la ojiva desató una enorme onda de presión, colapsando el búnker desde dentro. Segundos después, la segunda bomba antibúnker obliteró el radar, basado en tierra, su fusible de 0 milisegundos, desencadenando una explosión inmediata que destruyó el 1S-91 Straight Flush. Mientras tanto, el tercer F-18 apuntó al búnker de mando, en una cueva en las afueras de la ciudad. A pesar de los intentos hutíes de evacuar, no pudieron superar a la GBU-31, viajando a 1.200 kilómetros por hora. Con todos los objetivos primarios destruidos, los F-18 transmitieron imágenes de ataque en tiempo real al mando del grupo de ataque del portaaviones, a 120 kilómetros de distancia. Con la destrucción del 100% de los objetivos confirmada, el almirante ordenó un ataque al sitio secundario de aterrizaje de UAVs.
Un solo F-18 rompió la formación y apuntó a un búnker de tierra, en un estacionamiento, su ojiva BLU-109 penetrando 9 metros de suelo suelto. El pozo de 2 metros de profundidad de los hutíes no pudo detener la bomba, que obliteró los 4 UAVs y su equipo de control. Con los UAVs y sus operadores neutralizados, el último F-18 se retiró del ataque y se reunió con la formación que circulaba arriba antes de regresar al Mar Rojo. El ataque fallido de los hutíes no solo perdonó al USS Laboon, sino que les costó su lanzador de misiles, radar, búnker de mando y todos los UAVs de reconocimiento. Este revés degradó severamente su capacidad de ataque regional, reforzando el dominio estadounidense en el Golfo de Adén. Sin embargo, el conflicto en el Mar Rojo sigue escalando, con ambos lados fortaleciendo fuerzas para futuros enfrentamientos. Esta misión exitosa marcó otro triunfo en el intensificante conflicto del Mar Rojo.